El día de hoy es el Día Nacional del Niño por Nacer, que fue instituido por un decreto nacional del año 1998 por el presidente Menem, que en verdad se engarza en una tendencia de esos años que había de defensa del niño frente a embates que ya había acerca de su dignidad humana, que ya se la estaba poniendo en duda, ya también se estaba perfilando este tema del aborto, y refleja un poco la posición del Estado Nacional que desde esa época ya reflejaba a partir de la Constitución y de las leyes del Código Civil, que el niño es niño desde la concepción. Ese es el punto central de la defensa que se hace de la persona en este día, frente a un montón de posiciones donde se denigra su dignidad humana al punto de considerarlo ni siquiera persona. En el decreto se deja bien en claro que hay muchas bases jurídicas a nivel internacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la ONU, hay varios documentos que resaltan la importancia del niño en la sociedad y sobre todo que el niño es niño antes de nacer y merece el mismo trato que un adulto, la misma protección, tiene los mismos derechos y lo importante es que es el ser más desprotegido y más inocente que hay. Entonces, en ese caso nosotros como adultos, como sociedad, tenemos la obligación de defenderlo, de garantizar su integridad y de garantizar también su derecho a la existencia. El derecho a la vida es el derecho fundamental sobre el cual se basa todo el derecho jurídico, y nosotros como sociedad es el derecho fundante, si se quiere, del respeto entre las personas. Se están haciendo cosas no solo de ahora, hace ya tiempo que existen organizaciones, grupos de voluntarios que trabajan en la problemática en sí del embarazo en conflicto, del embarazo, de la situación de vulnerabilidad que genera el embarazo no deseado, digamos. Recientemente se lanzó una red de voluntarios a través de un 0800, el 0800 Provida llamado. Se hizo un convenio a través de una fundación de carácter evangélico, entiendo que es una pastora Evelyn Rodríguez. Es pública esta información, así que no estamos diciendo nada secreto ni oculto. A través de un convenio con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Acción Social de la Nación, el Ministerio le da un presupuesto de 1 millón, entiendo que 1.400.000 pesos para sostener el servicio de atención de este 0800. Es decir, 365 días del año, las 24 horas, una persona detrás de ese teléfono está disponible para ese llamado, muchas veces desesperado, muchas veces seguramente con angustia y demás, para darle contención, para darle apoyo, y a partir de ahí se comienza a mover toda una red de voluntarios para atender las necesidades. Pueden ser económicas, pueden ser espirituales, psicológicas, afectivas, de la situación familiar, de lo que fuera, o todo eso junto, y que está llevando a esa mujer, a esa adolescente, a esa persona a tomar una decisión de la que seguramente el día de mañana se arrepienta, que es la de terminar con la vida de su hijo, que es la situación del embarazo implica eso. No se embaraza de una cosa, no se embaraza de algo ajeno, se embaraza de lo que es su hijo. Obviamente que se entiende que pueda no ser deseado, es decir, se entiende, es comprensible ante situaciones que eso pueda ocurrir y que se quiera terminar con eso de la manera más rápida posible, y ahí es donde entra la opción del aborto. Esta red y este 0800 lo que busca justamente es dar otra salida, dar otra posibilidad, y yo soy un convencido
por la experiencia de acompañamiento en Grávida, incluso aquí en Bariloche, y de otros grupos que hay también del sector evangélico que están trabajando en el tema, de que una chica, una mujer que se siente querida, que se siente respetada, que está acompañada y que tiene un entorno, no toma la decisión de abortar, no la toma. La toma en la mayoría de los casos, por lo que uno ha podido ver, presionada o por el entorno familiar, o por el entorno social, o lamentablemente hoy día por la presión del mismo sistema sanitario, que la primera respuesta que le da casi inquisitivamente, no como una consulta, sino ¿lo vas a tener? Ese es la primera abordamiento que hace el sistema sanitario acá en Bariloche a una chica, a un adolescente que va con una situación de embarazo. A lo mejor los padres ni siquiera están enterados y ni siquiera se enteran, como fue el caso tan dramático de Kayla Jones de Maitén, tan conocido y publicado. Es decir, una chica que va al hospital público, que le atiende una médica pública, le dan el misoprostol y esa chica a los 10 días muere desangrada. La chica muere desangrada y su bebé de 3 meses aproximadamente también, obviamente. Los padres se enteran del embarazo de esa chica al momento en que es internada ya con una septicemia, con una infección generalizada, se enteran ahí con los médicos y dicen, no, esta chica es un proceso de aborto no atendido y una mala praxis en toda esta situación y por eso y no la pudieron salvar. Esa es la realidad que hay que salir al encuentro de ese drama que significa ese embarazo no deseado, o por las razones que fuera, sin juzgar, sin condenar de ninguna manera, sino salir al encuentro de esa mujer. Ese 0800, lamentablemente, el Ministerio de Acción Social, por presiones de los, sin duda, y además manifiestas, por presiones de los grupos abortistas, a los 3 días de haberse firmado el convenio de apoyo, le exigen a las organizaciones que estaban, digamos, detrás del servicio del 0800, que debían informar, además de darle la contención y demás, para salvar la vida del bebé en camino y ayudar a la madre embarazada con su embarazo en conflicto, debían darle información e incluso derivación en el caso de aborto. Lo cual no fue aceptado porque el sentido del 0800 no era ese, justamente. A partir de ahí, entonces, al no aceptar esa adenda, el convenio se rescindió y el 0800 va a funcionar, pero con el aporte de las mismas organizaciones más, no del Estado. Es decir, esto demuestra, a mi modo de ver, ya no es la cuestión de si que el aborto clandestino y demás, porque en realidad la situación que estamos viendo a partir de hace, yo diría, un año, cuando fue todo el debate nacional, es que no se trata de situaciones de clandestinidad. Todas las situaciones de aborto se presentan en hospitales públicos, con la intervención de médicos. Es decir, ya no es esa no ese es el dilema de la cuestión. Lo que estas actitudes traslucen es que hay una militancia del aborto, hay como una necesidad, plantea una necesidad que el aborto es casi como una cuestión de que el aborto es un bien en sí mismo. Uno se da cuenta que lo que se busca es el aborto en sí mismo. Y los ejemplos son muchos, porque en los casos de Tucumán, de Concordia y demás, bueno, lo que se planteaba es que continuara un poco el embarazo, un poco más para que darle posibilidad de vida. No. Y la indignación que uno veía en periodistas, de medios nacionales y demás, la indignación que sentían porque no se había hecho el aborto. La indignación por ese niño que estaba viviendo pocos días o ni siquiera llegaron una semana, sufriendo también. Y sin duda que las situaciones son de extrema gravedad, porque estamos hablando de niñas, digamos, en una situación tan niñas como el niño por nacer, de alguna manera tan vulnerables, quiero decir, como el niño por nacer. Pero de todas maneras a uno le llama la atención, ya no es
la cuestión de abordar una problemática y bueno, entender que esa puede ser una salida. No, hay como una, no me sale el término, pero hay como una, sí, como una cuestión de que el aborto es casi como una redención y no mirar el terrible injusticia y la terrible violencia que implica para la madre el aborto, ¿no? Esta efemérides, lo importante es que tampoco es una decisión exclusiva de nuestro país, sino que hay muchos otros países, sobre todo en América Latina, que tienen conmemoraciones similares exactamente bajo los mismos argumentos y con exactamente el mismo objetivo, que es resaltar la dignidad humana del que no ha nacido. Él no es menos que un adulto, él es al revés, es más necesario de protección y de cuidado, inclusive por su absoluta indefensión y por su absoluta vulnerabilidad. Él está en un estado donde depende completamente de su madre para existir y eso lo deja expuesto en estos momentos a la voluntad de otro ser que puede decidir sobre su vida o no. La ley argentina hasta este momento y en cierta forma también los tratados internacionales estarían preservando su dignidad humana y llaman a cuidarlo como un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de necesidad de ayuda que cualquier adulto. Estamos realmente muy contentos por los resultados. Es una marcha que está creciendo de año a año y hay mucha participación de la gente, incluso la gente que no va a la marcha sale a las puertas, los autos cruzan, tocan las bocinas, hay una adhesión y un acogimiento de parte de la comunidad que implica, que pone de relevancia estos valores de los que venimos hablando presentes y que representan el sentir de muchas personas, ¿no? Entonces, sí, fue una fiesta, la fiesta del niño por nacer, con participación de muchos jóvenes, muchas familias, muchos niños, hombres y mujeres, o sea, en un mismo sentir, en comunión, y esto se replicó en todo el país y tiene relevancia internacional desde que el movimiento Provida argentino ha arribado en Estados Unidos, en Francia, en las marchas últimas, y también ahora está en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, empezaron a replicar incluso el mismo logo argentino, los mismos pañuelos. En Europa ha tenido una gran recepción. El abordaje a la maternidad vulnerable es uno de los reclamos. Bueno, si no nos dejan que matemos, no lo dicen así, que interrumpamos los embarazos, entonces, ¿qué van a hacer ustedes con los niños que nacen? Y bueno, es un desafío, pero me parece que la responsabilidad sobre la infancia vulnerable y la maternidad vulnerable no solo es un asunto profundamente pro vida, sino es un asunto político, social, de todos los argentinos, de todas las sociedades intermedias y fundamentalmente del Estado. Hoy no podemos pensar que es más importante para el Estado hoy gastar fortuna en misoprostol que en paliar el hambre en la Argentina. Estamos